tanto, más bien nos han ayudado bastante aquí en Guatemala. Basura, aunque usted no ¡Abran espacio ahí! En la zona limítrofe al sur de México, específicamente por el estado de Chiapas, un migrante puede cruzar la frontera con tan solo $2. A diario, cientos de migrantes centroamericanos cruzan de manera indocumentada caminando o nadando por el río Suchiate, dependiendo la capacidad que tenga el río. La frontera sur de México es una entrada porosa en donde las autoridades estatales y federales nada han podido hacer para impedir el paso de los migrantes de manera ilegal. Sabemos que el estado de Chiapas es, por su ubicación geográfica, tanto de México, pero en específico de Chiapas, que es la entrada principal de los migrantes que vienen por Centroamérica. Bueno, porque también hay que aclarar que no solo centroamericanos entran por aquí, por Tapachula, Chiapas, ¿verdad? Sino que entran migrantes de todas partes del mundo. Sí es la principal, es el principal ingreso el que ocurre por Chiapas de todas las entradas del país. El mayor porcentaje año tras año se lo lleva a Chiapas, con más del 40 y tantos % de migrantes que ingresan por el estado. En los límites de Guatemala, todos los días, se pueden observar cómo cientos de centroamericanos cruzan a México traficando todo tipo de mercancías, desde alimentos hasta combustible. Las autoridades vigilan desde el puente fronterizo Rodolfo Robles, ubicado a unos metros del paso ilegal, pero nada pueden hacer. El cruce es tan fácil que hasta los menores de edad pueden pasar sin la compañía de sus padres o tutores. Con tan solo 15 años de edad, Melvin, un niño migrante de El Salvador, tiene como meta irse a trabajar a los Estados Unidos. Me quisiera ir hasta Estados Unidos. Ajá. Mi meta es ir a Estados Unidos. Sí. Los analistas señalan que el fenómeno migratorio no va a parar en la frontera sur de México, pues por años ha sido la principal ruta para que los migrantes lleguen hasta los Estados Unidos. Pero por su ubicación geopolítica, México siempre va a ser paso para los migrantes. Te digo que en el 2016 más de 20,000 migrantes llegaron a Tapachula, Chiapas, con la intención de trasladarse hasta Estados Unidos. Entonces, México recibe migrantes de todo el mundo porque es vecino de Estados Unidos. Entonces, no va a disminuir, quizá cambien algunas cosas, porque ahorita es evidente que Honduras ha tenido más desplazamiento de migrantes por la situación que vive su país, pero en años anteriores ha sido Guatemala, por ejemplo. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, por la violencia y persecución, México se convierte en país destino de migrantes, niños solos,
y con sus familias. En los últimos 4 años, aumentó 580% el número de personas procedentes de Honduras, El Salvador y en forma creciente de Venezuela que solicitaron refugio. Ana Patricia es una mujer de 45 años que por la falta de empleo decidió huir de su país, Honduras, con solo uno de sus 6 hijos. Bueno, de mi país porque no hay empleo, la educación, inseguridad, la salud, no hay nada de eso. Si no hayamos empleo, bueno, a nuestra edad, 25 años emplean a la gente, si tiene suerte, pero de ahí lo discriminan a uno y no hay empleo. México en estos momentos es un país que enfrenta una realidad compleja, pues es un país de origen, de tránsito de migrantes y de retorno de los mismos, pero también cada vez más vemos que los migrantes eligen quedarse en México al no tener posibilidades para cruzar a Estados Unidos, lo que complica el panorama económico. Somos un lugar, un espacio que tiene este fenómeno bastante a flor de piel, lo tenemos bastante frecuente. Y pues el impacto económico es un impacto, sostenido, ¿no? Por decirlo así. Es una serie de actividades relacionadas con la migración que tienen que ver desde el consumo de los migrantes, porque pequeño que pueda ser, hasta una economía gris o negra relacionada con el transporte, movimiento ilegal de personas y una serie de actividades que también se relacionan, ¿no? Entonces tenemos actividades desde consumo por los propios migrantes o las familias que los acompañan y también actividades no tanto lícitas por aquellos grupos que tratan de aprovecharse de la migración, ¿no? Los migrantes centroamericanos caminan cientos de kilómetros en busca de una mejor economía para sus familias, pues aseguran que en sus países son mal pagados y no les alcanza para vivir modestamente. Al menos en Honduras, una jornada laboral semanal de 12 horas diarias tiene como pago $8. Entonces son cosas que lo hacen salir de su país, porque sí batalla uno buscando trabajo. No crea que a la primera ya vaya a un trabajo, es mentira. Uno está meses, pero 1 año, 2 años. ¿Cómo va a sobrevivir una persona con ese tiempo sin encontrar trabajo? No se puede. Además de eso, en una casa humilde, vive una familia, se pueden gastar hasta 500 lempiras diarios con lo básico, no con grandezas, va. Y si uno a veces solo gana en el día 200 lempiras, hay que pagar alquiler, agua, luz, gas, entonces no se puede sobrevivir con esa cantidad de dinero. Entonces por eso muchos los venimos. Economistas señalan que el panorama migratorio que dejó el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, es de incertidumbre, pues no pudieron contener las caravanas de migrantes que arribaron al país a finales del 2018. El gobierno del presidente Peña Nieto, el siguiente sexenio, pues fue bastante más inconsistente, sin definir una política. Y bueno, la crisis yo creo más representativa la tenemos con las caravanas migrantes hondureñas que se suscitaron al final de este año, del 2018, y las cuales pues no recibieron una respuesta institucional concreta, ¿verdad? Se vaciló entre el cierre de la frontera hasta el ofrecimiento de estancias temporales y laborales, y finalmente redundó en la inacción prácticamente gubernamental, algunos actores locales coadyuvando a la caravana, pero una desaparición, digamos, de la política migratoria de México, ¿no? Sociólogos señalan que la división territorial de países es únicamente un acto político, pues en el caso de México y Guatemala, ambos tienen cultura compartida. Mira, hay que entender que México es parte de Centroamérica, ¿no? Y que Chiapas, pues estamos en el área geográficamente de Centroamérica. Y que la frontera lo único que hizo fue dividir familias, porque pues históricamente en la Nueva España
la Capitanía General de Guatemala tenía toda esta área, era parte de la Capitanía General de Guatemala, ¿no? Entonces, la división geográfica es un invento, es una cuestión de territorio, de colonización, no es una cuestión que marque una cultura. Es decir, aquí la cultura fue dividida, nuestra cultura está allá y la de ellos está acá también, o sea, no hay una justificación histórica, hay una justificación económica, ¿no? Pero no es humanitaria. Si fuera humanitaria, pues no existieran las fronteras. Los migrantes centroamericanos piden a gritos a sus autoridades mejores oportunidades de vida, pues aseguran que llevan años en el olvido. No, pues ellos dicen pues que más allá, que nos van a mejorar las cosas, pero no, puras mentiras, nos han tenido así un buen día de tiempo, más que ahora que se volvió a otros 4 años más. No, puras mentiras, ¿me entiendes? ¿Hasta dónde quieren llegar ustedes a Estados Unidos? Pues es la idea, la verdad. Pues. ¿Qué quieren hacer en Estados Unidos? Pues como le digo, pues tratar de mejorar nuestros cambios de vida. Ha estado bien difícil, pues ¿para qué le voy a hacer? Los migrantes a su paso por México también padecen de problemas de inseguridad y de violación a sus derechos humanos. Por ello, los defensores de los derechos humanos piden a este nuevo gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador mejorar las políticas migratorias, al menos en el país. Ya existen leyes de protección a los migrantes, ¿no? En su tránsito. Nosotros siempre hemos propuesto que si realmente quisieran apegarse a un procedimiento legal, lo que podrían hacer es hacer un solo corredor de tránsito, un solo corredor donde el migrante lleve una identificación y sea exclusivamente el corredor para proteger su tránsito legal, ¿no? Pero como hay extorsión, como hay corrupción en las mismas instituciones migratorias, como es una forma de vida también de estar extorsionando a los migrantes, pues entonces lo hacen disperso y los grandes coyotes están ligados precisamente a las instituciones gubernamentales, ¿no? Entonces, aunque el gobierno tuviera buena voluntad físicamente, el gobernante, el aparato está totalmente descompuesto. Debido a que para este 2019 también se prevén más entradas de caravanas de migrantes, los economistas piden al gobierno federal reacción inmediata para fortalecer a la frontera sur de México en todos los sentidos. No se ha pronunciado significativamente en ningún sentido y eso también ya nos deja ver que no hay, dentro de las prioridades del nuevo gobierno, un nivel muy alto para la política migratoria, ¿no? Esperemos que se trate de resolver de una mejor manera. El único anuncio que recuerdo en el tema es un anuncio, que es simplemente un anuncio mediático del presidente López Obrador, en el sentido de fortalecer algún tipo de programa de inversión. No se precisó qué forma podría tomar, me imagino un tipo de fondo junto con los Estados Unidos. Él llamaba un plan Marshall para Centroamérica para fortalecer, digamos, la inversión en la zona, ¿no? Entonces habríamos de ver qué forma toma esto en los próximos meses. Los trámites migratorios en México son una de las principales causas por las cuales cientos de personas no han podido definir su situación en el país. El Instituto Nacional de Migración en México se ha visto envuelto en actos de corrupción de acuerdo a los migrantes. Además de que al no tener trabajo en México, no pueden pagar los trámites necesarios para solicitar sus documentos legales.
Una credencial de residencia permanente vale 8.000 pesos. Si el trabajo de un migrante es muy mal remunerado por el hecho de ser migrante y no tener documentos, pues le pueden pagar 50, 60 pesos, 10, 12 horas de trabajo. ¿Cómo va a juntar 8.000 pesos rápido para poder pagar una residencia permanente si el trámite, se inicia el trámite y tiene fecha de vencimiento? Si se deja, esto vence y hay que iniciar de nuevo. O sea, y si lo vuelve a iniciar, pero no ha juntado los 8.000 pesos, pues igual. Entonces, todos los trámites que hemos tratado nosotros como organización y que no se han terminado, no han tenido éxito, ha sido porque la persona migrante no ha podido juntar su dinero. La incertidumbre también se tiene acerca de las funciones de la nueva Guardia Nacional anunciada por el gobierno federal. Creo que es un trabajo bastante largo, que todavía mucho trabajo que hacer. Si se llegara a implementar lo de la Guardia Nacional, no sé de qué manera quedaría la atención para quién sería el responsable, si continuaría siendo el Instituto Nacional de Migración el responsable de atender a los migrantes, pero definitivamente mientras no se implementen bien los derechos humanos, que se garanticen los derechos humanos no solo en papel sino en hechos, mientras no se les capacite, pero aparte de que se les capacite y lo lleven a cabo, mientras no pase esto, seguirán los migrantes siendo vulnerables a sus derechos humanos. Sociólogos, economistas, defensores de los derechos humanos aseguran que la migración no se va a acabar y en la frontera sur de México, en Chiapas, deben existir protocolos no para frenarla, sino para resolverla en apego a derecho. La migración siempre va a existir, siempre y cuando el problema no se radique desde la raíz. ¿En dónde está el problema? En Centroamérica. Si hablamos de centroamericanos, obvio, ¿no? Si hablamos de Venezuela, ese ya es otro problema, si hablamos de Colombia, etcétera. Pero si hablamos de la migración que más se da acá en el estado de Chiapas y en México, si el problema no se radica desde El Salvador, desde Honduras, desde Guatemala, la migración siempre va a estar. Y quizá no nos demos cuenta o vamos a decir que ha menguado la migración, y es de lo que les hablaba, y es que los migrantes están tomando lugares ciegos en donde las autoridades no tienen una estadística o dicen pues ha bajado la migración, pero no es cierto, están yéndose por otros lugares porque pues tienen miedo a ser deportados, si los deportan los matan, etcétera. Pero yo creo que no va a bajar y esto no se va a poder controlar si no se hace desde la raíz. Datos estadísticos marcan que de manera anual por Chiapas pasan hasta 40,000 migrantes. En un 80% va en busca del sueño americano, sin importar las consecuencias. Sí, ese es el sueño de todos. Por eso se lucha para llegar hasta allá. Pero pienso que está muy difícil llegar hasta la frontera caminando. No sé si mucha gente irá a aguantar hasta allá. No sé si las mujeres irán a aguantar hasta allá o irán a agarrar coyote desde acá. La verdad, no se sabe si es. Pero sí, todos tienen el deseo.